En los albores del tiempo, cuando el mundo aún era joven y el caos reinaba sin forma, surgió el reino de los dioses en la cima del monte más sagrado, el majestuoso Monte Olimpo. Allí, entre nubes y relámpagos, los poderosos dioses griegos observaban a la humanidad desde la distancia, aunque no siempre con benevolencia. Todo comenzó con Urano, el cielo mismo, y Gea, la madre tierra. De su unión nacieron criaturas titánicas, seres inmensos y temibles, llamados los titanes. Pero entre ellos surgió una historia de traición. Cronos, uno de los hijos, temía que sus propios descendientes lo destronaran, tal como él había hecho con su padre. Movido por ese miedo, Cronos devoró a cada uno de sus hijos al nacer. Sin embargo, su esposa, Rea, desesperada, decidió salvar a su último hijo. Lo ocultó y entregó una piedra envuelta en pañales, que Cronos tragó sin sospechar nada. Ese hijo era Zeus, quien creció en secreto, lejos del peligro. Cuando alcanzó la madurez, regresó para cumplir una profecía: liberar a sus hermanos y derrocar a su padre. Con astucia, Zeus obligó a Cronos a devolver a los hijos que había devorado. Y así comenzó la gran guerra entre dioses y titanes. Esta batalla, conocida como la Titanomaquia, estremeció el universo. Relámpagos cruzaban los cielos, montañas temblaban y el mar rugía con furia. Finalmente, Zeus y sus hermanos lograron vencer a los titanes y los encerraron en el oscuro abismo del Tártaro, un lugar de castigo eterno. Tras la victoria, los dioses se dividieron el dominio del mundo. Zeus tomó el cielo, Poseidón gobernó los océanos y Hades se convirtió en el señor de los muertos. Así nació el equilibrio entre los tres reinos. Pero los dioses no eran perfectos. Tenían emociones humanas: celos, amor, ira y orgullo. Zeus, en particular, tuvo innumerables romances que dieron lugar a héroes legendarios. Uno de ellos fue Hércules, conocido por su fuerza sobrehumana y sus 12 trabajos imposibles. Entre los mortales, los dioses también dejaban su huella. Ciudades enteras eran bendecidas o castigadas según sus decisiones. Una de las historias más famosas es la de Perseo, quien enfrentó a la temible Medusa. Con la ayuda de los dioses, logró cortarle la cabeza y liberar a muchos de su maldición. También está la trágica historia de Ícaro, quien, desobedeciendo las advertencias de su padre, voló demasiado cerca del sol con alas de cera y cayó al mar cuando éstas se derritieron. Su historia es un recordatorio eterno del peligro del orgullo y la desobediencia. Otra leyenda inolvidable es la de Odiseo, quien tardó 10 años en regresar a su hogar después de la guerra de Troya. En su largo viaje enfrentó monstruos, dioses y tentaciones, demostrando inteligencia y resistencia frente a lo imposible. Los dioses también jugaban con el destino de los hombres, como en la historia de la ciudad de Troya, donde el engaño del famoso caballo permitió a los griegos conquistar la ciudad. Este evento, conocido como la Guerra de Troya, fue una de las historias más épicas y sangrientas de la antigüedad. Pero no todo era guerra. También existían historias de amor y tragedia, como la de Orfeo, cuyo amor por Eurídice lo llevó a descender al inframundo en un intento desesperado por recuperarla. La mitología griega está llena de dioses caprichosos, héroes valientes y destinos inevitables. Es un mundo donde los sueños y las pesadillas se entrelazan, donde los mortales pueden convertirse en leyendas o desaparecer en el olvido. El mundo siguió girando bajo la mirada atenta de los dioses, y en el Olimpo comenzó a surgir una nueva generación de deidades que moldearían el destino de la humanidad. Entre ellas destacó Atenea, nacida de la cabeza de Zeus, completamente armada y llena de sabiduría, representando el equilibrio entre la inteligencia y la batalla. A su lado, Ares encarnaba la violencia pura, el caos de los campos de batalla y el rugido de los conflictos humanos.
También emergió Afrodita, cuya belleza podía enamorar incluso a los dioses más poderosos, sembrando pasiones y conflictos por igual. Mientras tanto, Apolo iluminaba el mundo con su carro dorado, trayendo luz, armonía y conocimiento a los mortales. Su hermana gemela, Artemisa, protegía los bosques y las criaturas salvajes, vigilando a quienes se atrevían a desafiar la naturaleza. En las profundidades del Olimpo, Hefesto trabajaba incansablemente, creando armas divinas y artefactos que cambiarían el curso de muchas historias. Mensajero de los dioses, Hermes viajaba entre los mundos, llevando mensajes y guiando a las almas hacia el inframundo. Los mortales comenzaron a recibir dones y castigos según su comportamiento, pues los dioses observaban cada acción con atención. En una tierra lejana, un joven llamado Teseo se preparaba para enfrentar al temible Minotauro, una criatura que habitaba en un laberinto sin fin. Con la ayuda de Ariadna, logró salir del laberinto usando un hilo que marcó su camino, símbolo de ingenio y amor. Mientras tanto, Perséfone vivía entre dos mundos, dividida entre la oscuridad y la luz, creando el ciclo de las estaciones. Su historia está profundamente ligada a Hades, quien la llevó al inframundo y cambió el equilibrio del mundo. En otra región, Aquiles emergía como el guerrero más poderoso de su tiempo, invencible, salvo por su talón. Su destino estaba marcado, pues incluso los más grandes héroes no podían escapar del destino tejido por las Moiras. Las Moiras eran las encargadas de decidir el hilo de la vida de cada ser, incluso de los dioses. Una de ellas, Cloto, hilaba la vida de los mortales. Otra, Láquesis, decidía cuánto duraría cada vida. Y finalmente, Atropos cortaba el hilo, marcando el final inevitable. Los dioses, aunque poderosos, no podían desafiar completamente a las Moiras. En los campos de batalla, los héroes seguían luchando, impulsados por la gloria y el deseo de ser recordados. Pero el destino siempre encontraba la manera de cumplirse, incluso en las historias más épicas. En otra historia, Prometeo desafió a los dioses al robar el fuego para entregárselo a la humanidad. Como castigo, fue encadenado a una roca, donde un águila devoraba su hígado cada día, solo para que éste se regenerara cada noche. Este castigo simbolizaba el sacrificio por el progreso humano. Mientras tanto, los humanos comenzaban a desarrollar civilizaciones, templos y rituales dedicados a los dioses. El vínculo entre dioses y mortales se hacía cada vez más complejo. Los oráculos, como el de Delfos, guiaban a los reyes y guerreros con profecías enigmáticas. En ese santuario, la voz de Apolo resonaba a través de la sacerdotisa, revelando secretos del futuro. Pero las profecías eran ambiguas y muchas veces conducían a tragedias inevitables. Una de las historias más trágicas fue la de Edipo, quien cumplió sin saber una profecía terrible. Su historia muestra que el destino es una fuerza imposible de evitar. Mientras tanto, en el mar, Poseidón continuaba desatando tormentas y creando criaturas marinas. Los marineros le ofrecían sacrificios para calmar su ira. En la tierra, Deméter cuidaba de los cultivos, asegurando la vida y la abundancia. Su tristeza por la pérdida de su hija provocaba el invierno en el mundo. Cada estación era un reflejo del equilibrio entre vida y dolor. Los dioses también se enfrentaban entre sí en disputas eternas. Sus conflictos afectaban directamente a la humanidad, pero incluso en medio del caos surgían historias de esperanza. Héroes como Perseo inspiraban a los mortales a enfrentar lo imposible. Las leyendas se transmitían de generación en generación, y así el mundo continuaba girando bajo el poder de los dioses. Cada historia, cada mito, dejaba una huella en el tiempo. El Olimpo seguía observando, eterno y silencioso, y la humanidad, con miedo y admiración, seguía contando las historias de aquellos dioses inmortales. Y así, entre mitos y leyendas,
El eco de los antiguos dioses aún resuena en las historias que contamos hoy, recordándonos que incluso en la oscuridad del tiempo, los dioses nunca desaparecen por completo.